Hola, bienvenidos a Divagando. Mi nombre es Luis, como ya saben, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un caso que se ha venido suscitando durante los últimos días y que sobre todo ha generado muchas opiniones, muchas diversas opiniones, o al menos es lo que yo he podido ver en el mundo de las redes sociales, que es donde siempre se está generando debate y se está generando comentarios acerca de lo que pasa en el país. El caso no es más y nada menos que lo que está pasando en la ciudad, en la provincia de Morona Santiago, perdón, específicamente en Taicha. Taicha es un cantón amazónico de la provincia de Morona Santiago, como se los dije, bastante pequeño, bastante precario en cuanto a servicios básicos y que desde hace unos días se ha venido presentando una situación bastante irregular y es que desde finales de diciembre del 2024 hasta finales de abril de este año 2025, al menos 8 menores de edad, 8 niños han muerto de una enfermedad desconocida hasta ese momento, hasta hace unos días, que presentaba síntomas comunes, los cuales eran primero fiebre muy alta, dolor de estómago, diarrea con sangre, vómitos y bastante dolor en las articulaciones del cuerpo. Tomando en cuenta la precariedad de este cantón, tomando en cuenta que no todo el mundo tiene acceso a los servicios básicos como el agua y la luz, sobre todo, eh, se planteó la hipótesis de que la causa principal de esta enfermedad podría ser una infección estomacal provocada por las aguas o por el agua de los ríos que cruzan por este cantón. Tomemos en cuenta que Morona Santiago es una de las provincias o es la provincia más pobre de todo el Ecuador, y ahorita les doy las cifras. Pero bueno, para terminar con esto, se creyó que quizás era por la ingesta de alimentos en mal estado, el agua contaminada, pero el 3 de mayo, es decir, hace 3 días, se confirmó, y esto lo confirmó el Ministerio de Salud Pública, que la causa de las muertes fue leptospirosis, que es una enfermedad bacteriana transmitida por contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales infectados. Esto se ha dinamizado y se ha puesto peor, como les digo, gracias a que en Taisha no hay servicios básicos, no hay un sistema de agua potable y mucho menos hay personas que guíen a quienes viven en Taisha y expliquen por qué se tiene que hervir el agua, por qué no se puede comer alimentos en mal estado, por qué la atención médica es importante y por qué quizás, y son personas, de los 8 niños, la mayoría son Shuar y Ashuar, son indígenas, son de pueblos y nacionalidades del Ecuador que creen mucho en la medicina ancestral. También hay que explicarles que quizás la medicina ancestral puede cumplir una parte, pero la medicina occidental, digámoslo así, o la medicina convencional cumple la otra parte para salvar a estos niños. Esto no ha pasado. Bueno, ya van a saber por qué. Se confirmó también que el Ministerio de Salud empezó una campaña donde activó planes de emergencia, donde mantiene vigilancia constante dentro de estas comunidades y se han creado campañas de concientización y y se han esparcido mensajes, y esto lo sé por personas que conozco que viven cerca de Taisha, que me han dicho que se les están dando panfletos, se está recomendando hervir el agua, se les están indicando cómo tienen que almacenar los alimentos y se está promoviendo mucho la limpieza para que ya no existan fuentes de contaminación. Bueno, es interesante. Ok, ahora a lo que vamos es que esto tiene un trasfondo mucho más grande, esto tiene un fondo mucho más inmenso de lo que parece, y este solo es la consecuencia de mucho tiempo de descuido. Ya van a saber por qué. Eh, Morona Santiago es la provincia más pobre del Ecuador, a su vez es la segunda más grande en territorio del país. Al ser la provincia más pobre del Ecuador y la segunda más grande, los altos índices de desnutrición infantil aumentaron y son los más altos del país, ya que casi el 25.5% de todos los niños de Morona Santiago, menores de 5 años, están dentro de los índices de desnutrición infantil. Y esto lo cuenta y todo esto lo pueden buscar en el INEC.
en el INEC o INEC, como se diga. Yo no lo inventé, yo no me los estoy sacando de mi cabeza porque me inventé los datos, no. Estos datos existen, los pueden buscar. Bien, la pobreza por ingresos, es decir, que el dinero diario, indica que el 70% de las personas en Morona, Santiago viven con menos de $3 al día. 70% de las personas. Y pues sumado a que la provincia es muy grande, a que hay mucha, pero mucha desnutrición infantil, ya que la mayoría de las personas no tienen un ingreso decente de dinero, obviamente nadie, o bueno, la mayoría de estas personas no tienen el poder suficiente o el dinero suficiente o los medios suficientes para que sus hijos estudien. Y en Morona Santiago se da mucho la deserción escolar, es decir, los niños, jóvenes, adultos o adolescentes estudian hasta cierto grado y lo dejan. ¿Por qué? Porque la situación amerita a que tienen que estar en su casa trabajando para poder generar ingresos para la familia y poder sobrevivir, ni siquiera vivir, sobrevivir. Al menos, esto es Morona Santiago, ¿no? Ahora, en Taisha, que es un cantón un poquito más adentro, obviamente más pequeño, más pobre, donde se evidencia de forma más directa y más cruda todas estas desigualdades, tenemos un 74.40% de pobreza. Es decir, casi el 75% de todas las personas que viven en Taisha viven con menos de $3 al día. Exactamente 2,85 diarios, $2.85 diarios. Un almuerzo cuesta 2,75. Eso es información para tener en cuenta. Y el 50% del cantón vive en la pobreza extrema. Y es que, bueno, la falta de ingreso a servicios básicos, el acceso a los servicios básicos, alcantarillado, un centro de salud decente, carreteras que por lo menos estén en buen estado, lo único que hacen es agravar la situación. Y al final de cuentas, las comunidades cada vez aumentan en cuanto a su aislamiento, pues que tienen menos acceso a la sociedad y al mundo que nosotros conocemos. Por ende, si hay una epidemia en Taisha de leptoespirosis, cómo la atiendes o no la puedes atender rápido si la carretera está en la mierda? ¿Cómo entra el carro que lleva las vacunas o que lleva las medicinas? ¿Cómo sacas a un niño enfermo que puede salvarlo para llevarlo al hospital en Macas? Ni siquiera Puyo, que es el más decente de la Amazonía, sino a Macas. ¿Cómo lo haces si la carretera no sirve? ¿Cómo limpias los posibles canales de contaminación si no hay agua, si no tienes un sistema de agua? ¿Cómo eliminas las fuentes de contaminación si no hay alcantarillado? Entonces, ya vamos dimensionando por qué estamos viviendo, por qué en Taisha, y bueno, no solo Taisha, todo Morona Santiago, y quizás más adelante toda la Amazonía, porque está viviendo las consecuencias de todos los años de descuido estatal. Porque esa gente igual paga impuestos, es gente que es ciudadana del país, es gente que tiene documentos, es gente que tiene que trabajar todos los días, es gente que no vive de ayuda humanitaria y tampoco viven del aire, son ciudadanos del Ecuador, pero vamos paso a paso y después vamos con el comentario, ¿no? La crisis sanitaria reciente, obviamente con los 8 niños muertos, lo único que hace es evidenciar que existe un problema que no es solo de salud, lastimosamente, sino estructural. O sea, tenemos ciudades completas que funcionan a medias. Pueden verlo, pueden verlo desde Zamora. Vayan a la troncal amazónica y suban todos. Zamora, Morona Santiago, Pastaza, Napo y lleguen a Sucumbíos. Primero, la troncal amazónica es una mierda.
La troncal amazónica está destrozada. Es una vía que medio se conserva y es medio transitable para los autobuses interprovinciales por la gracia y obra y misericordia de Dios. ¿Sí? La vía Baños Puyo vive con deslaves y vive destrozada también. ¿Sí? Entonces entendamos que el descuido no solo es en temas de salud. Siempre ha habido un descuido en la Amazonía. Irónicamente, la Amazonía es la región de la que más recursos se sacan y es la que menos dinero ingresa. Es a la que menos dinero ingresa. No, ¿verdad? Bueno, a ver, el abandono histórico del Estado y la baja representatividad política que tienen, porque por la Amazonía solo hay dos asambleístas, cracks. Solo el 1% del electorado nacional, el 1,03% del electorado nacional, han perpetuado estas condiciones de precariedad. La solución depende tanto de las autoridades como de la población local. Ok, entendamos una cosa. Y ahora sí vamos con el comentario. ¿Cuántos niños más se tienen que morir para terminar de vencer al correísmo? ¿O cuántos niños más se tienen que morir para que Noboa, nuestro amado presidente, deje de dar indicaciones por Zoom, deje de creer que por poner un estado en Twitter va a solucionar o va a revivir a estos 8 niños que murieron por el problema estructural que persiste y existe en la Amazonía ecuatoriana? Porque hoy le está tocando a Morona Santiago. ¿Quién quita y mañana le toca a Zamora? ¿Quién quita y mañana le toca a Pastaza? ¿Quién quita y mañana le toca a Sucumbíos? ¿Quién quita y mañana le toca al Napo? Bueno, que el Napo recién tuvo también un pleito porque, claro, la Amazonía no existe si se trata de invertir en medicinas, en carreteras, en servicios públicos, en un sistema decente de alcantarillado, en, en la reparación de puentes. No, para eso no existen, para eso la Amazonía no es tomada en cuenta, pero sí existe para hacer cárceles. Existe para sacarle los recursos, existe para transar y coartar contratos públicos, existe para decir, ¿sabes qué? Por cada barril de petróleo me voy a llevar tanto y como tú lo sacaste te voy a dar 50 centavos por cada barril de petróleo, pero toma en cuenta que yo te voy a poner el número de barriles de petróleo que saco de tu ciudad, de tus montañas y todo el oro que salga también yo le voy a poner un impuesto, o sea, el señor presidente, le voy a poner un impuesto para yo llevarme ese dinero e invertirlo en ciudades que a mí sí me gustan y que a mí sí me parecen que son interesantes. Porque, a ver, seamos realistas, ya ha pasado muchísimo y va a seguir pasando porque esto lo único que hace es alimentar el regionalismo y alimentar el odio quizás interno entre personas de diferentes regiones. ¿A qué me refiero? Cuando fueron los paros, el paro, si mal no recuerdo, de Guillermo Lazo, el reclamo no era nada más ir a tumbar al gobierno. El reclamo era que se estaban pasando con el cuento de quitar el subsidio a la gasolina y el intermediario, es decir, la persona que está entre el agricultor indígena y el vendedor en el mercado, que quizás no es indígena, pero es mestizo y también es de una clase popular, este intermediario, bajo la excusa de la gasolina y de que se quitó el subsidio a la gasolina, estaba comprando a precios muy, muy, muy injustos. Porque creen que de repente en esos tiempos del 2022, como los indígenas decidieron no venderle a los intermediarios, un cartón de huevos costaba $7. Y eso no es mentira, la evidencia está. ¿A qué quiero llegar con esto? A que en el Ecuador, lastimosamente, el clasismo existe, el racismo existe y se ha perpetuado y se ha visto alimentado sobre todo estos últimos años con estos gobiernos altamente populistas.
en donde, y eso lo hablaba en un video pasado, siempre para tú dominar a las masas tienes que crear un enemigo en común, tienes que victimizarte y tienes que proponer soluciones crudas, soluciones fuertes, soluciones que quizás en muchas de las veces llegan a ser inhumanas, pero como es contra el enemigo en común, entonces está bien. ¿Qué pasa? Al Estado, y tomemos el ejemplo de Guillermo Lazo, ah, que mucha gente dice que él es un demócrata y que él es un gran gobierno, no lo fue. Fue un tipo bastante simplón, bastante tibio en muchas cosas. Eh, a estos gobiernos lo que les conviene es que la Amazonía sea solamente dos cosas: fuente para sacar recursos y paraíso turístico. Se los digo, yo llevo algunos años viviendo en la Amazonía y lastimosamente muchas personas no tienen otra idea u otra visión que no sea trabajar en una mina, en, en algo de petróleo, sea en Petroecuador o en alguna empresa de estas extranjeras, irse de la Amazonía a otro lado o vivir del turismo. A ver, ¿es válido? Sí, es súper válido, pero yo creo que también se ha descuidado mucho el asunto. O sea, históricamente se tiene a la gente de la Amazonía como gente bruta, como gente incapaz, como gente inculta, como gente que, como son indígenas, entonces no son humanos y no son burros de carga. Entonces, si se te enferma uno, no importa porque tienes 300.000 más viviendo en una ciudad. Entonces, que se muera uno, no importa. Que se mueran ocho, ¿a quién le importa? Aparte, eran niños, eran chiquitos, no pagaban impuestos. O sea, mejor, ¿no? O sea, que siga viva la población que sí paga impuestos. Y, perdón que suene tan crudo, pero es que es verdad. O sea, a eso hemos llegado. Y en el gobierno de Guillermo Lazo, al tipo no le importó, mandan a reprimir a indígenas que literal solamente su delito había sido salir de su casa y llegar caminando a Quito a reclamar: oye, por favor, ¿será que puedes regular el mercado para que los precios sean un poco más justos? ¿Será que sí? Estamos en medio de estamos saliendo de una pandemia mundial, hay una recesión económica, el Ecuador está endeudado y está pagando deuda con deuda. ¿Será tal vez que, oye, con el subsidio no lo quites todo, quítalo parcialmente, pero garantízanos que por lo menos vamos a poder vender nuestras cosas a un precio decente y que la gente va a poder comprar sus cosas a un precio decente para alimentar la economía? No, claro, ustedes me van a decir: oye, pero esto qué tiene que ver con lo que pasa con los niños en Taisha. Bueno, simplemente es eso. La Amazonía siempre ha sido vista como un adorno, como algo que no tiene relevancia, como algo que no importa. Y por ejemplo, me he topado con, justamente, conversaba con alguien que es seguidor de Novoa, es un ex compañero del colegio, es odontólogo y es una persona bastante culta, bastante inteligente, que lastimosamente está comprando mucho el discurso anticorreísta y está comprando mucho la estupidez de Novoa. Y él dice: no, pero es que en las comunidades, como son ellos mismos los que no se dejan atender. O sea, ellos no quieren, la comunidad no quieren que tú lo atiendas. La comunidad no quiere vacunas. Y yo entiendo que quizás el discurso antivacunas aumentó mucho después del 2020, que fue la época de la pandemia y que se puso de moda decir que te ponían un microchip y que querían tu información, cosas que se han venido diciendo desde siempre y para siempre, pero que al final no tienen ni sentido. Entonces, aquí yo entro en mi cabeza y digo: ok, a ver, yo entiendo que quizás mucha gente dentro de las comunidades diga: ¿sabes qué? No quiero vacunarme, prefiero ir donde el chamán y hacerme una limpia o, en fin. ¿Qué pasa? El problema no, yo creo que ese es un mínimo porcentaje en comparación a todas las personas que viven en estas comunidades, y decir que es culpa de ellos y no culpa de un ministerio o de un gobierno que ha tenido descuidada la Amazonía, que ni siquiera les ponen carretera, porque las carreteras en la Amazonía no existen. Lo que hay son pedazos de asfalto cubiertos por cubiertos por las sobras de deslaves o de derrumbes que pasan cada que llueve. Entonces, bajo la excusa de que como la gente no se quiere vacunar, entonces ¿para qué les envías vacunas? ¿Para qué les envías
no sé, agua? ¿Para qué les envías medicinas? ¿Para qué les vas a poner una escuela, no es cierto? Si no quieren estudiar. O sea, ellos son chamanes. Ellos nacieron para bailar, para andar cazando y hay que se queden, ¿no? Claro, claro, cuando se ponen bravos, cuando te protestan, cuando te dicen que creen mucho en su medicina ancestral, ay sí, ¿para qué los quieres, no? O sea, no importan, o sea, no es gente, son animales de carga. Ah, pero cuando necesitas un voto, ¿a quiénes van a buscar? Porque lastimosamente, quieran o no, el movimiento indígena es la organización mejor preparada que hay en el Ecuador. O sea, tiene unas bases muy fuertes. El movimiento indígena es de verdad muy bien organizado, tiene bases sólidas, tiene una representatividad bastante decente y son muy arraigados a su cultura, son personas que defienden mucho su identidad y que no van a permitir que venga fulano o sultano a tratarlos mal nada más por el simple hecho de ser indígenas. Entonces, ¿qué pasa? La Amazonía siempre ha sido descuidada históricamente. Desde que el Ecuador volvió a la vida republicana, ha sido víctima del descuido estatal, de problemas estructurales, de que justamente para la Amazonía no hay dinero nunca, siendo ahí de donde se saca la mayor cantidad de dinero. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿no? Irónicamente, otra vez, en la Amazonía ganó Daniel Noboa, bueno, menos en Sucumbíos, si no recuerdo. Solo es cuestión de ver la gráfica. En Napo, recuerdo, cuando se quiso hacer lo de las cárceles, no recuerdo dónde fue que se quiso hacer la cárcel. Archidona, en Archidona. Archidona, que es la ciudad menos peligrosa del Ecuador, es el cantón con menos delincuencia en el país, querían ir y ponerle una cárcel. ¿Qué pasa? Que cerca de esta cárcel habían 2 o 3 escuelas y por ley eso no se puede hacer. La gente entró en debate, se cerraron las vías, empezaron las protestas y el gobierno mandó una enviada especial, el presidente envió una enviada a decir que por más que protesten y por más que pataleen, la cárcel va porque va. Ah, la cárcel va porque va. Bueno, siguieron en protesta pacífica sobre todo, porque no hubo nunca un muerto ni nada. Y cuando se dieron cuenta que la presión social de la gente en Archidona era tan fuerte, el gobierno desistió. Porque sí, porque el argumento es muy comprable. O sea, ¿por qué vienes a hacerme una cárcel? Hay para hacer una cárcel de $50 millones en Archidona, que de paso es el cantón más seguro y más tranquilo del Ecuador. ¿Por qué no le inviertes más en seguridad para alimentar esa tranquilidad, fomentar el turismo, que la gente venga y así por lo menos esa gente genera un ingreso extra? ¿No? Solo es una idea. Pero no, se prefirió hacer una cárcel de 50 millones, se destinó este presupuesto. Y es cierto lo que decían los indígenas, pero si Archidona no tiene ni luz, en Archidona se va el agua cada rato, no hay carreteras, no hay alcantarillado, hay gente que tiene que ir al río a buscar agua. Y ustedes dirán esto, pero es que eso solo pasa por allá, por el Tena. No, en Zamora también. En Zamora también. Les voy a dejar el link de un reportaje de La Hora, bien interesante, en donde se habla de la lucha constante para encontrar agua en Zamora, en una comunidad cerca de Zamora. A ver, históricamente la Amazonía está muy descuidada, muy, muy, muy descuidada. Ya les digo, solamente les conviene para tomarse fotos y decir que eres amazónico y que este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. Es decir, la Amazonía solo es una cortina. Ustedes vayan a alguna ciudad de la Amazonía y van a encontrar una constante. Eso me he dado cuenta yo, que he recorrido mucho la Amazonía ecuatoriana. Siempre van a encontrar algo muy, 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 muy común en todas las ciudades de la Amazonía a las que vayan. Siempre hay un parque perfecto. Siempre hay un punto de la ciudad, el cantón o el pueblo que es perfecto, que es bellísimo, que es impoluto, está limpio, brilla, es perfecto. Y ese lugar es el que se encarga de salir en las fotos para promocionarse en redes sociales, para que lo promocionen como turístico y tal. Alrededor de ese lugar, es decir, en la periferia, tú vas a encontrar las carencias de las que vive todas las personas. Y de eso no se habla. Porque sí, en las noticias escuchamos mucho que no, que se están muriendo los niños en Taisha,
que cómo es posible que la gente no quiere vacunarse, que es culpa de ellos mismos. Es como si es como, es como si te dijeran, bueno, como lo que pasó con los 4 niños de Guayaquil, que tú digas, oye, pero es que los militares mataron 4 niños. Oye, ¿para qué están en la calle? ¿Para qué salen? ¿Por qué son negros? ¿Por qué tienen que jugar fútbol? ¿Y dónde está el papá? Así mismo es, en la Amazonía. A lo que quiero llegar es que ya la gente se acostumbró a eso, o sea, lastimosamente la gente está muy acostumbrada a eso, porque no conocen otra cosa. Y no los puedes culpar, o sea, viven con lo poco que tienen, y está bien, porque al final de cuentas tienen que vivir de algo. Em, en Archidona, lugar donde se quiso hacer la cárcel, lugar donde hubo protestas, lugar donde este, se cerraron carreteras y se discutió mucho. Incluso se pidió la renuncia del gobernador o del alcalde, no me acuerdo bien, pero era como del partido de Daniel Noboa. Y se le pidió a esta gente que se vaya. ¿Qué pasó? En las elecciones Noboa arrasó ahí. O sea, es así, o sea, es como que la gente te dice, ok, abusa, pero hasta tal punto. Si te pasas de eso, eres malo. Y se entiende, porque al final eh, hay muy pocos recursos que se quedan en la Amazonía, que son muy aprovechados por la gente de ahí. Y si tú les terminas de quitar esos recursos, ¿de qué van a vivir? ¿De qué? La agricultura, que es el sostén de toda economía y que es el sostén de todas las sociedades, sí es importante, es muy, muy importante. Pero en el Ecuador, lastimosamente, no hay una regulación justa de precios. Entonces hay como mucha especulación, hay muchos problemas con los intermediarios, hay muchos problemas porque hay productores que salen a la ciudad a vender, entonces como no tienen el permiso que tienen que sacar en el municipio que se demora 3 meses y tienes que pagar un montón de plata para poder vender en una calle, resulta que el indígena que sale a vender a la ciudad es un delincuente y recibe maltratos, insultos, y por lo menos pasa mucho aquí en Loja, sobre todo, y me he dado cuenta. Bueno, en la Amazonía también, pero aquí es donde yo vi eso más. Quizás porque es una ciudad de la sierra, que había una publicidad cerca del centro comercial, del mercado centro comercial, que decía no compres a los vendedores ambulantes, compra algo seguro. A ver, es gente que incluso viene de por ahí, de Zamora, de Yanzasa, de Zumbi, de todos estos lados y que quizás lo poco que tienen lo vienen a vender acá porque hay más gente, es más rentable, en fin. ¿Y qué pasa? Que se ha creado un rechazo, se creó un rechazo porque ver un indígena vendiendo en la calle es un indígena sucio, es un indígena puerco, es un indígena que eso que te está vendiendo, esa comida, ese queso, esas plantas, no sé, lo que sea que esté vendiendo es sucio, es de mala calidad, no sirve y te va a hacer daño para la salud. Pero vas adentro del mercado y ves lo mismo, al mismo precio y lo compras ahí, o sea, o más caro incluso. ¿Qué pasa? Que, a ver, todo es una cadena, todo es una cadena, entonces que a día de hoy tengas niños que se te están muriendo por falta de insumos, por falta de quizás de atención, porque sí es muy fácil decir, oye, no, es que la gente no se quiere vacunar, es que aquí en las comunidades, fue mi pierna, no fui yo, perdón, ahí va otra vez, ahí va otra vez, sí, me resbalé. Que la gente te diga, oye, ¿sabes qué? Es que la gente no se quiere vacunar, es que la comunidad es muy antivacunas. Se puede entender, sí, pero ¿qué ha hecho el ministerio? El ministerio no ha creado una campaña de concientización y si hay algo que yo me he dado cuenta que falla mucho, al menos este gobierno y los dos pasados, es en la comunicación. No hay comunicación, o sea, no se informa de nada. No se crean campañas de concientización, no se promueve un mensaje, claro, en pro de la sociedad, porque en pro del gobierno se han promovido muchísimos, ahí sí son buenos los hijos de puta,
Entonces, ¿por qué no creas una campaña en donde le informes a la gente de las comunidades que tú dices que son tan brutas y no son humanos, que no se merecen una vacuna y no se merecen un alcantarillado y no se merecen un sistema de agua potable? Por lo menos indícales, oye, mira, ¿sabes qué? Hay animales que en sus desechos fisiológicos contienen estas bacterias. Por favor, mantén limpia la zona de tu casa. Cuando vayas a tomar agua, no la tomes directo del río. Toma en cuenta que como el Estado es tan estúpido, porque así es de estúpido, y se creen, no sé, Canadá, este, tiene toda la Amazonía explotada bajo el concepto de minería artesanal, y todo el oro que lavan con mercurio y todo ese mercurio cae en el río, y si tú te tomas esa agua directo del río, te vas a enfermar y lo más probable es que desarrolles un cáncer y te mueras, porque aquí no hay una puta carretera que sirva para sacarte a un hospital, porque ni siquiera ponen un bendito centro de salud en una comunidad pequeña. Porque para qué, ¿no es cierto? O sea, que se muere esa gente total. Solo nos interesan cuando son feriados y solo nos interesan en temas turísticos y solo nos interesan en campaña, porque cuando Daniel Noboa viajaba mucho a la Amazonía, viajaba mucho las 3 veces que fue, siempre le ponían personas vestidas con su ropa tradicional, a uno a cada lado, lo mismo Luisa González, o sea, solo nos sirven para promocionarlos o para promocionarnos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no el Ministerio de Salud va y les dice, oye, mira, tienes que hervir tu agua, los alimentos se guardan de esta forma, cuando, no sé, un, una, un pedazo de carne empieza a presentar este color, se pone de este tipo, se pone de esta tonalidad, ya no funciona, ya no es comestible, entonces deberías desecharlo, deberías botarlo. Hay maneras de conservar la comida. No, eso no ha pasado. Eso no pasa, ¿no? Que te dicen, no, es que esos indios quieren incendiar ciudades, es que es Leonidas Issa y los ponchos dorados, no sé qué. Yo entiendo que todo es político, yo lo entiendo, pero también entendamos que son niños, o sea, son niños, los niños no tienen la culpa de que los últimos 3, 4 presidentes hayan sido unos completos estúpidos, hayan sido unos completos imbéciles que no se les dio la puta gana de invertir un centavo en la Amazonía. Que qué bonita es la Amazonía cuando quieres sacarle plata, cuando quieres sacarle oro, cuando quieres sacarle petróleo, cuando quieres sacarle balsa, cuando quieres sacarle, no sé, infinidad de cosas, cuando quieres sacarle papachina, cuando quieres sacarle maracuyá, pitahaya, todo lo que se produce en la Amazonía. Qué bonita que es, ¿no es cierto? Pero, uy, ¿cómo van a exigir derechos? ¿Cómo van a exigir que se los trate como humanos? Si ellos son burros de carga, que para lo único que sirven es para tomar trago, para emborracharse y para bailar sangre shuar. Buen grupo, por cierto. ¿Sí o qué? ¿No es cierto? Porque sí, ay, indios, hijo de putas, vuelvan al páramo, dijo Jaime Nebot alguna vez. Entonces, no, yo creo que ya el... A ver, ¿qué es lo que va a pasar después? Se va a agravar la situación. Tomen en cuenta que Taisha creo que es una hora más adentro de Macas. Al no tener una carretera decente, esa hora se hace dos. No es el único, no van a ser los únicos casos. Entonces, si tú llevas un paciente de Taisha a Macas, va a haber una fila de 17 personas más que también están en lo mismo y que también quieren que se los atienda. Como en la Amazonía no se invierte, porque recuerdo, hace unos meses Daniel Noboa viajó al Hospital Puyo a a decir, a hacerse propaganda política, porque ya ven que él estuvo 9 meses en campaña, y a decir que sí, que el viejo Ecuador y que tal, y que el hospital ya se está mejorando y tal. Lo que hizo fue llevar un montón de paracetamol para la farmacia. Las farmacias están casi que desabastecidas y no te cubren una receta, lo que te dan es ibuprofeno y paracetamol, no te dan más nada. Entonces, todo lo demás, y pobre de ti que te dé una enfermedad grave, pobre de ti que se te complique la vida, pobre de ti que tengas un problema de salud, te toca resolver por fuera, te toca resolver con tu plata, te toca ver cómo te salvas.
porque resulta que el sistema de salud pública es malo en cualquier parte del Ecuador, pero en la Amazonía es peor. Entonces, si no tienes para pagarte una clínica que cuente con los insumos, o no tienes una palanca por ahí, lastimosamente te vas a morir y mejor que te mueras, porque ¿para qué te enfermas también en primer lugar, no? Entonces, eso. Como conclusión, todo es una cadena. El problema de Taisha y de todo Morona Santiago no es solamente de salud, no es solamente sanitario, es estructural. Y si bien también hay una hay una epidemia de fiebre amarilla, están pasando cosas un poco densas, ¿no? Son enfermedades que se supone que ya deberían estar controladas y están volviendo. Esto es el resultado de todo el descuido y todo el abandono estatal que hay en los sectores más vulnerables del país. Deberían ser los sectores donde más trabajo exista, donde el Ministerio de Salud entre de forma más agresiva, con campañas, con información, con jornadas de vacunación, con jornadas médicas, con chequeos, que se creen centros de salud por lo menos. Pero no, es mejor dejarlos que se mueran y cuando se empiecen a morir decir que es su culpa porque no quieren vacunarse. Así de simple. ¿Qué se puede esperar? Nada, nada más que lo peor. Esto apenas está empezando. Y vi una noticia que decía que muchos doctores ya sabían de esto desde diciembre. Muchos doctores ya sabían de esta epidemia y no dijeron nada, no por desestabilizar ciudades y por hacer problema, sino que no dijeron nada simplemente porque no hay una solución viable, no se presenta una forma de resolver esto en, en un solo proyecto, ¿no? O sea, literal, la situación se está volviendo intratable y ahora esto está saliendo a la luz y si salió esta parte a la luz, van a salir muchas cosas peores. Solo es cuestión de esperar los días, de esperar que pasen los días y yo les iré informando poco a poco cómo es que se van dando esto. Tomemos en cuenta una cosa, Morona Santiago es la provincia más pobre del Ecuador. Segundo, en Taisha los niveles de pobreza son mucho más grandes. Casi el 75% de las personas viven con menos de $3 al día. Menos de $3 al día. ¿De dónde van a sacar el dinero para pagar un carro que los lleve hasta Macas, hasta el hospital? ¿Y de dónde van a sacar el dinero para hacerse atender o hacer atender a sus hijos? Perdón, para comprarle las recetas a sus hijos. Porque en los hospitales no hay nada. Aquí puedes decir, bueno, entonces como es gente pobre no tiene derecho a enfermarse, como es gente pobre no tiene derecho a ir a un hospital, pero les apuesto todo lo que ustedes quieran que en Taisha, por más que se vaya la luz, por más que no tengan agua y les corten el agua de vez en cuando y por más que no tengan alcantarillado, eso es algo que les cobra el municipio, se los puedo asegurar. Y sí se los puedo asegurar, si quieren hasta facturas les puedo mostrar un día. No me queda nada más que decir que ojalá se vengan días mejores para el Ecuador. Ya hay un montón de emergencias, un montón de crisis y la gente se está preocupando por otras cosas. Espero que en algún momento ya se regrese a ver esta gente. Históricamente la Amazonía es la región más olvidada del país y creo que ya eso debe cambiar. Por lo menos hay que darles un poquito de dignidad y tratarlos como humanos, ¿sí? No decir que está bien que se mueran porque es culpa de Correa y entonces ya se murieron 8, tienen que morirse 20 para terminar de derrotar al correísmo y ahí sí empezar a trabajar como gobierno y como país. Yo sé que quizás en este episodio estuve un poco más grosero de lo normal, pero es que me molesta que por culpa de la estupidez de algunos, los inocentes terminen pagando. Llámense niños, llámense animales. No tienen la culpa. O sea, los niños que se murieron no tienen la culpa de que Novoa sea un estúpido al final. Y sus papás tampoco tienen la culpa de haber votado por él. El problema en Ecuador es mucho más de fondo, es mucho más fuerte y más feo de lo que nos imaginamos. Es mucho más grande de lo que quizás muchas personas podrían asimilar. Pero están pagando justos por pecadores al final, ¿no? Entonces, ¿es injusto? Sí, súper injusto. ¿Tiene solución? ¿Tiene solución? Sí,
pero es una solución a largo plazo, es una solución que va a costar mucho, es una solución que quizás se lleve a muchos también. Entonces, no estoy hablando de salir y desvivir a gente, no, estoy hablando de que hay que seguir un proceso para que el Ecuador retome el camino del progreso, quizás, o quizás se fomenta el espacio crítico, el pensamiento crítico. Alimentar el pensamiento crítico genera personas que no se dejan sorprender fácilmente. Así de simple. Se los repito, alimentar y fomentar el pensamiento crítico genera personas que no se dejan convencer fácilmente. Pero bueno, vivimos en Ecuador, todo puede pasar. Ojalá vengan días mejores. Ni siquiera tenía pensado grabar hoy. Em, es un pequeño desahogo porque la verdad sí me molesta mucho la situación de los niños en Taisha, que cuando voy pasando por ahí, por Macas, siempre 5 o 6 de la mañana el bus se llena de niños que van a la escuela, que van al colegio y que hacen esperar al bus y salen de las comunidades corriendo, un montón de niños bien arreglados, bien peinados, que son quizás pocos los que puedan ir a la escuela o al colegio y que van con la idea de estudiar, ¿no? O sea, de estudiar. Quizás en estos 8 niños que murieron estaba el nuevo Diego Armando Maradona, estaba el nuevo Isaac Newton, estaba el nuevo Stephen Hawking, pero nunca lo sabremos, ¿no? Porque como son de la Amazonía está bien, o sea, que se mueran porque son animales de carga, ellos solamente sirven para tomarse fotos turísticas, para ser agricultores o para ser obreros y para que me den el voto. Para que me den el voto, sin importar mi ideología, yo tengo que convencerlos y quiero su voto. De resto no sirven para nada. Nada, es eso. Es un descargo un poquito feo, un poquito personal. Creo que no debería ser así, pero ya, ya ven. Em, Nada, nos vemos en unos días con un video nuevo. Los quiero mucho, cuídense, chao chao y dejen aquí algún comentario, suscríbanse, ya se la saben. Síganme en Instagram, por favor. Necesito ser famoso para poder generar pautas y así tener canjes y así no tener que trabajar. Los quiero, chao. Bueno, se me olvidaba decir algo. Hay emergencias que no pueden esperar hasta el 24 de mayo, que es la posesión del presidente, y también no podemos esperar hasta que venga Lavinia Balbonesi hasta que Lavinia encuentre un outfit súper chévere en el que encuentre los kits de alimentación, encuentre algunos juguetes y vaya a Taisha a regalarlos solamente para poderse hacer más propaganda a ella y su marido. Yo creo que no se puede esperar hasta eso. Yo creo que ya es hora de que el ministerio de verdad se muestre como un ministerio y trabaje. Pero ¿qué podemos esperar del ministro de Salud, que es el abogado y amigo personal del presidente? Y obviamente no está ahí para cumplir con su trabajo, sino para hacerle más campaña y hacerle más propaganda. Y ponerle puro paño de agua tibia a las situaciones. Entonces, primero, no podemos esperar que el ministerio haga algo porque es amigo del presidente, es un abogado, que no demerito a los abogados, pero si no se ha hecho asesorar bien, que es lo que ha demostrado hasta ahora, y no sabe ni dónde está parado, que es lo que ha demostrado hasta ahora, entonces no podemos esperar un milagro. Y también el país no puede esperar a que Lavinia Balbonesi venga, porque ya creo que ahorita está por España, no, por Israel estaba, a que venga de Israel, se ponga un outfit bien chévere, haga un videito para Instagram, haga TikToks, se tome un montón de fotos y se viralice y entregue los kits, porque seguramente la emergencia sanitaria se va a curar entregando kits de alimentación y regalándole juguetes a los niños que aún siguen vivos, seguramente. Y tampoco podemos esperar al 24 de mayo, cuando asuma el presidente, para que recién vea si es que quiere trabajar, para que recién vea si es que quiere hacer algo y para que recién vea cuántos TikToks va a hacer referente al tema o con quién se va a pelear en Twitter para evadir los cuestionamientos sobre la situación tan fea que se está viviendo en la Amazonía ecuatoriana. Ya no tengo nada más que decir, muchísimas gracias, los quiero, hasta mañana, cuídense.